Hello everyone, how are you today? Today we are going to talk about a different topic. So the topic that we are going to be talking right now is about adjectives. As you can see, um, we have a concept about it. So I'm going to I'm going to say the concept and then we are going to talk more about it. Ok, vamos a estar hablando acerca de los adjetivos. Voy a leerles un concepto acerca de él y vamos a estar aprendiendo un poco más de ellos. Voy a leer el concepto y vamos a hablar más acerca de ello. Ok, an adjective is a word that describes a noun or pronoun such as person, place, thing, or idea. Ok, el adjetivo es una palabra la cual podemos describir a una persona, a una cosa o un lugar también puede ser o una idea. Entonces nosotros utilizando adjectives podemos describir cualquier cosa acerca de cualquier persona, animal, cosa o una idea que tengamos. So, inside the topic adjectives, we have different categories in which we can use adjectives. Okay, an adjective can tell color, as it mentioned in this part. We can mention or describe somebody with colors like blue, black. We have another color like green and pink. So we have many different colors in this category. So then we have another category that it is about size. Ok, tenemos la segunda categoría que es de el tamaño, ¿verdad? Estamos hablando de big, estamos hablando de huge, large, little, in short, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la categoría size, es donde estamos describiendo a alguien por el tamaño. Es grande, es largo o es pequeño, ¿verdad? Podemos describirla de esa forma. When we talk about colors, cuando hablamos acerca de los colores, podemos describir a algo o alguien por medio del color en el que estamos viendo a esa persona o el animal o cosa. So then we can talk about the shape. Cuando hablamos de shape es acerca de la figura. So we can mention oval, we can mention square or triangle. Estamos hablando de un triángulo, estamos hablando de un óvalo o hablamos de un cuadro también. So we can mention like that. So es otra categoría que podemos utilizar para describir algo. The next one is about taste. Cuando hablamos de taste podemos mencionar sweet, podemos hablar también de sour. Podemos mencionar otras, ¿verdad? Estamos hablando del sabor, describiendo algo por el sabor en el cual lo podemos probar, ¿verdad? También podemos mencionar otras formas con la categoría sound, ¿verdad? Podemos mencionar algo con el sonido. Podemos decir loud, en el cual podemos decir que es ruidoso. Podemos mencionar también quiet, ¿verdad? Entonces podemos mencionar algo ruidoso, algo silencioso. También podemos mencionar algo como numbers, cuando estamos describiendo algo o alguien, en el cual podemos mencionar numbers, por ejemplo, two. Podemos mencionar también algo como few, que significa pocos. También podemos mencionar many, en el cual nosotros podemos contar, ¿verdad?, cuántos objetos son los que estamos describiendo, entre otras cosas que podemos mencionar ahí mismo para poder describir something or someone. Ok,
Perfect. So we are going to explain the next page. So at the moment we already know how to use adjectives. Ok, ya a este momento nosotros sabemos para qué nos sirven los adjetivos, cómo y a quién podemos describir utilizando adjectives. Ok, we are going to read the options in here that said tick the correct adjectives for each picture. So we are going to draw a line from the left to the right in order to select the best adjective for the person or thing. Okay, first one, we are talking about a boy. Vamos a hablar acerca de un chico y lo vamos a describir, ¿verdad? So we need to select into the option 1, option 2, or option 3. What is the most important? Okay, ¿cuál es el adjetivo que más describe a este boy? ¿Verdad? In this case, we are going to use dirty. ¿Por qué? Porque estamos describiendo que él es sucio, ¿verdad? Eso es lo que muestra. So, the second one, vamos a describir este tea, ¿verdad? Vamos a describir este green tea. ¿Cómo es un green tea? ¿Es hot? ¿Es cold? ¿O es icy? Ok, vamos a decir que un green tea es hot, ¿verdad? Es caliente un té. So we are describing using adjectives. Ok, perfect. The next one. Vamos con el siguiente, el cual es grandfather. Vamos a describir another person. En este caso estamos hablando de el abuelo, ¿verdad? So, we are going to use fast, old, or young, ¿verdad? Vamos a utilizar el adjetivo que más se compara con el abuelo. In this case, we have fast, we have old, or we have young. En este caso estamos diciendo rápido, mayor o joven. So in this case, we are going to use old. Okay, perfect. We are describing in a good way. Okay, perfect. Okay, we have in this page an example. En esta parte, en esta página tenemos un ejemplo. The directions say something like that. Write 2 adjectives that describe the elephant below. Vamos a escribir 2 adjetivos que describen al elefante. So, it is something good because we can describe one animal also. Ok, en caso que ustedes quieran describir algo o alguien, podemos utilizar este video para poderlo hacer. So we can start having the animal or thing that we are going to describe. Ok, vamos a empezar seleccionando el animal, objeto o cosa que queremos describir. In this case will be an elephant. Okay, we are going to describe it. So we have examples right there. Tenemos el primero en el cual dice los elefantes son big or small, ¿verdad? The adjective that it is very good to use for an elephant is big. Ok, en este caso estamos nosotros creando una oración describiendo un animal utilizando adjetivos. Con simplemente decir elephants are big. Estamos haciendo el ejemplo exacto. Ok, the second one. Decimos elephants have a short, long trunk. ¿Cómo es, verdad? Vamos a decirlo. Vamos a decir utilizando short o long, ¿verdad? Utilizándolos de esa forma. The third one, vamos a decir elephant are light or heavy. ¿Son livianos o son pesados? Entonces, vamos a utilizar the best adjective. In this case, we are going to use heavy.
porque heavy es nuestro elefante, ¿verdad? Es un animal pesado. So, the fourth. Vamos con la número 4, en la cual seguimos describiendo el elephant y podemos decir elephants are strong or are weak. Son débiles o son fuertes. So, we are going to select strong, porque strong es cuando decimos que son fuertes. Ok, the last one, la última, estamos hablando de siempre de los elephants y estamos diciendo elephants have small or big feet. Estamos hablando de los pies. ¿Son small o son big? In this case, we are going to use big. Okay, so in this case, we were describing an elephant, that is an animal. Ok, vamos a seguir este ejemplo en caso que queramos nosotros describir un animal o una cosa y hacerlo de una forma muy divertida utilizando the categories, las que estuvimos viendo. Ok, see you next. Thank you so much.